¿El cambio climático es una realidad o una exageración? Este increíble lugar solo puede apreciarse en su tamaño desde la altura. Se llama Campo de Hielo Patagónico Sur y está situado en los Andes Patagónicos, en la frontera entre Argentina y Chile. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Es una enorme superficie de hielos continentales que en extensión es la tercera en el mundo detrás de la Antártida y de Groenlandia. Hay quienes dudan. Y hay quienes advierten. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenos de niños malformados. Se ha naturalizado, ¿no?, producir lechuga, tomate, soja o vino utilizando veneno. Una cosa de loco. El futuro ya empezó a cambiar. Una ley de bosques para proteger a esos bosques nativos remanentes y a las comunidades. Prevé un fondo para el manejo de esos bosques, para fomentar el manejo sostenible. Y aquí hay algunos problemas actuales. Algunas provincias han optado por generar esa clasificación en base al valor de conservación, es decir, algo que vale mucho conservar, hay que manejarlo sustentablemente, y otras al revés. Toda tierra apta para agricultura se permite deforestar, lo cual genera una diferencia muy grande entre provincias. En un mundo atravesado por datos, intereses y decisiones, el negacionismo no siempre nace de la falta de información, sino de qué elegimos creer y qué decidimos ignorar. Desde el territorio, desde la ciencia, desde las experiencias concretas, estudiantes de ciencias ambientales abren este espacio para preguntar, escuchar y poner en diálogo lo que muchas veces se discute por separado. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego, de lo que todavía podemos transformar. Renegados, cuando la evidencia está, pero la decisión sigue en disputa. Renegados es una producción colectiva impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, futuras y futuros profesionales comprometidos con pensar críticamente el presente ambiental. El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alauié, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Desde distintas trayectorias, pero con una misma inquietud, construyen este espacio de preguntas, diálogo y pensamiento crítico frente a los desafíos del cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo te gustaría presentarte? Yo soy José Bongiovanni, soy nacido en la ciudad de Ushuaia, soy abogado. Durante gran parte de mi carrera me dediqué al derecho penal, trabajando en Buenos Aires, tribunales de Comodoro Pi concretamente. Y en un momento de mi vida decidimos con mi familia cambiar de rumbo. Por suerte, lo que hubo para ese cambio de rumbo, la opción más atractiva era volver a la ciudad donde había nacido y tratar de ocupar un espacio de decisión que me permita un compromiso con la comunidad donde nací y a la que amo con todo mi corazón. Y bueno, la verdad es que hace casi 8 años que estoy acá y empezaron a aparecer en mi vida otros caminos distintos del derecho penal y más relacionados con otro tipo de derechos humanos. Y bueno, estoy en este momento muy contento de estar dirigiendo una institución que se dedica a eso, ¿no? a la promoción de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más vulnerables de la sociedad, con un gran equipo que es el que me motiva muchísimo todos los días a trabajar y a despertarme muy temprano y bueno, estar todo el día pensando en esto, ¿no? De qué manera poder aportar a la comunidad fueguina desde el rol que me toca hoy tener. ¿Cómo empezó tu vinculación con lo ambiental y qué lugar ocupa actualmente en tu vida? Cuando yo iba a la universidad, hace más de 20 años, el derecho ambiental era una materia, recuerdo, que no se le prestaba mucha atención. Y yo tuve un profesor que era muy particular y me interesaba mucho escuchar sus clases. Y en ese momento estaba
la discusión de las papeleras de Botnia, me acuerdo. Y bueno, la verdad que era un tema que me interesaba bastante y participé de un proyecto que tenía que ver con estudiar ese tema concreto de las papeleras y todo ese caso que había con la contaminación del río Uruguay. Y la primera impresión que tuve realmente es que había una cantidad impresionante de derechos y de leyes y de todo que yo no veía en el día a día. Veía que el derecho ambiental era algo que nosotros no le estábamos prestando mucha atención, a pesar de todos los derechos que teníamos. Y pasaron los años y hoy en día, viviendo en Ushuaia, siendo fueguino y conociendo bastante la provincia, empecé a entender muchísimo más qué importancia mayúscula tenía el derecho ambiental en sociedades como esta, en comunidades como esta. Entonces, desde la Defensoría, apoyado con la experiencia que tiene sobre todo Agustín, que él sabe bastante más que yo de derecho ambiental, etcétera, que en eso consiste un equipo, ¿no? Tener sinergia con personas que saben de todo y poder estar en un espacio de decisión y entender rápido las cosas, porque cada tema que se nos va presentando nosotros lo estudiamos de cero y después nos olvidamos y volvemos con otro tema, está lleno de temas. Él ya había iniciado, por ejemplo, acciones que tenían que ver con la protección del ambiente cuando se empezó a construir la estación de servicio de la YPF que está en el Pipo, que ante la evidencia que estaban haciendo una estación de servicio al lado de un río, en un bosque en realidad, porque bueno, todo eso, como decimos un poco los más viejos, todo eso era campo. Y bueno, me empezó a pedir informes y todo, y bueno, cuando yo tomé el cargo, él me comentó de ese caso y nos comprometimos a tener un rol más activo en lo que es el involucramiento con la comunidad en la protección del ambiente, algo que la Defensoría Federal puede hacer porque nuestra función principal es la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables y sobre todo también de aquellas acciones, digamos, que afectan de manera colectiva a los derechos humanos. Y las acciones que afectan el ambiente son las clásicas que afectan de manera colectiva a todo el mundo. Así que esa fue un poco Después empezó lo del corredor del Beagle, empezamos a ver, estando alerta, empezás a ver qué puedes hacer y de qué manera. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo vinculás tu trabajo diario con lo ambiental? El trabajo diario con lo ambiental se vincula desde que nosotros tenemos una guía de actuación específica de cómo trabajar, que nos da un respaldo muy fuerte, que es la guía de actuación de la Defensoría Pública Federal para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, los DESCA le decimos nosotros. Básicamente hay un pacto internacional que es el pacto que protege todos estos tipos de derechos y incluso el agregado de la A, de ambiente, también es algo nuevo para nosotros como magistrados o como funcionarios de la Justicia Federal o del Ministerio Público de la Defensa en rigor, que es un poder distinto del Poder Judicial, autónomo, autárquico, etc. Y la vinculación está ahí, está en que nosotros tenemos específicamente en nuestra ley, que es la 27.149, que regula nuestra actuación, un mandato de brindar una asesoría jurídica integral y promover en realidad los intereses generales de la sociedad, que es un mandato que nosotros tenemos por el artículo 120 de la Constitución Nacional. En rigor, la existencia de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles, Culturales y Ambientales que nosotros estamos llamados a proteger es lo que nos vincula y nos abre las puertas, digamos, diariamente. Bueno, la realidad es que uno, al estar tan involucrado en la comunidad, va tejiendo redes con organizaciones no gubernamentales o cosas que uno ve en la calle o cosas que uno ve publicadas. Nosotros nos involucramos, digamos, de oficio, muchas veces en solicitar información a los distintos organismos de gobierno, municipalidad, lo que sea, para interesarnos sobre lo que está pasando. Cuando vemos que hay algo que está movilizando a la comunidad, como fue el tema de las salmoneras, el tema del corredor del Beagle, el tema de la exploración offshore y la explotación offshore, hemos tratado de meternos desde el lugar que nosotros lo podemos hacer, que es básicamente tratar de garantizar el derecho a la información ambiental, ¿no? El derecho a la participación en las audiencias públicas y la posibilidad de que las personas que van a llevar a cabo acciones que afectan o que pueden afectar el ambiente expliquen lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, cuáles son los intereses que hay atrás y después, bueno, la sociedad toma una decisión u otra a través del voto que hace respecto de los dirigentes que permiten eso, ¿no? Pero la realidad es que nosotros nos dimos cuenta que nuestra misión principal, donde más podemos aportar, no es en frenar una obra, en tratar de hacer acciones para prohibir las salmoneras, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, sino más que nada garantizar de que si eso se hace, se haga con una participación democrática y respetando el derecho a la información ambiental y a la participación en la discusión de las decisiones que se toman y que pueden afectar el ambiente. Esa es un poco nuestra misión principal.
¿Sentís que la gente en Tierra del Fuego tiene herramientas reales para defender el ambiente? Mira, yo creo que las herramientas más importantes para defender el ambiente tienen que ver con la educación, pero si vos me decís cuál es la herramienta principal para la defensa del ambiente, es la participación democrática. La participación democrática parte de una teoría de la democracia que alguno puede tener una teoría u otra. Nosotros con el doctor Sciolfi, que acá me acompaña, somos partidarios, digamos, de una de las teorías más amplias, que es la teoría de la democracia deliberativa, que básicamente implica que todas las decisiones para ser democráticas o tener una legitimidad democrática necesitan que te escuchen y que escuchen sobre todo a las minorías y que te den explicaciones. Insisto, la decisión es de los representantes, digamos. La medida que vos los puedas votar o dejar de votar, la decisión es de los representantes. Ahora, vos para eso, ¿qué necesitas? Vos para eso necesitas publicidad. Nosotros tuvimos en el caso de la exploración offshore, por ejemplo, una experiencia bastante conmovedora para nosotros, en la que nos dimos cuenta que la información es nula, deliberadamente. La información es escasa. Deliberadamente los puntos de información o los canales de información a la sociedad son escasos. Hay mucho miedo por parte de las empresas de que les frenen los proyectos, de que se haga lío. Hay mucho miedo por parte de los gobiernos también. Nosotros tuvimos en ese momento relación con la Secretaría de Ambiente de Nación, con la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y lo que notábamos era esto, un temor bastante notorio de que la gente se entere de cosas que están ahí, digamos, son de muy fácil acceso. Lo que pasa es que vos tenés que saber, para entrar por la puerta tenés que saber dónde está la puerta. Entonces, si no te lo dicen, nosotros sabemos dónde está la puerta, porque nosotros trabajamos de esto, pero la verdad que somos muy pocos. En cambio, fíjate la diferencia con Salmoneras. Salmoneras, al involucrarse Francis Malman, al involucrarse personas que vos lo podés creer más o menos, pero se involucraron, digamos, se le dio difusión. Y era un tema muy fácil de comprender, porque de repente tenías videos de salmones todos destrozados. El tema de la exploración offshore no es tan fácil, porque no sabés bien qué van a hacer, quién lo va a hacer. Es un tema muchísimo más técnico. Las audiencias públicas eran tan masivas que permitían 5 minutos a cada orador. Nosotros participamos, fue la primera vez que una Defensoría Pública Federal participó en una audiencia pública. Y lo que hicimos en la audiencia pública, esos 5 minutos que teníamos, que nos representó muy bien Agustín, fue quejarnos de la cuestión de la información, de la cuestión del acceso a la información. La respuesta que nosotros obteníamos era que estaba colgada en internet, pero claro, es lo mismo, si vos entrás a un link y te bajás un bagaje de información que vos no podés leer, tampoco se garantiza el derecho a la información. Y si vos no tenés posibilidad de entender todo eso, es imposible que vos te puedas plantar, digamos, o que puedas tener una opinión en términos de democracia deliberativa que sea legítima. Entonces eso permite que la respuesta que te dé después un gobierno o una empresa es: nosotros te dimos todo y tu queja no tiene ningún fundamento. Y en realidad tiene también que ver con que se hace todo rápido, es todo ya, no se participa de un proceso verdadero de democracia deliberativa donde te enseñan, o sea, te educan. Lleva muchísimos años eso, donde te educan, donde te muestran dónde está la puerta, donde todo el tiempo te están motivando a participar. Me acuerdo que nos decían, la respuesta de la Secretaría de Ambiente de Nación era: bueno, pero están los puntos digitales donde la gente va a poder ir a ver la audiencia pública. Decía: ¿qué son los puntos digitales? Hay uno en Cuániva al fondo que dice punto digital. Eran lugares que no tienen nada que ver con esto. O sea, el problema ya no es el acceso a la computadora y a internet, por suerte, ¿no? El problema es que no vas a entender nada de lo que pasa. Y si vos llegás a un lugar de participación sin entender nada, es porque hay una falencia histórica de formar gente que no entiende nada. Entonces, el mayor problema que hay siempre es la educación y la motivación que te da el Estado para que vos participes. Eso es como la llave para mí de esta pregunta que vos me hiciste. Un poco pensaba cuando decía sobre las herramientas y el poco acceso a la información que tenemos desde tu rol de la Defensoría. ¿Qué es lo que podemos hacer para acceder a esa información? Más allá de la audiencia pública y exigir en la audiencia pública. Nosotros lo que hacemos, o una de las cosas que detectamos que podemos hacer bien, porque cuando uno tiene un trabajo tan abarcativo como el nuestro, por supuesto que también es una trampa, ¿no? Porque no tenés los recursos para defender todos los derechos humanos de todo el mundo, digamos. Entonces vos tenés que tener una responsabilidad en ese sentido, buscar dónde puede ser útil. Nosotros hemos recibido personas que nos han venido a preguntar qué podíamos hacer con tal cuestión, por ejemplo, ¿no? Ambiental. Y nosotros sí conseguimos la información. Cuando nosotros pedimos la información, a nosotros nos dan la información de manera obligada. Entonces nosotros la podemos difundir o dársela a la persona a la cual no se la estaban dando por ser un simple vecino, por ejemplo, aunque tiene derecho por la ley de información ambiental. En ese sentido, la Defensoría es muy útil, funciona muy bien, porque también nosotros lo trabajamos con mucha responsabilidad, ¿no? Manejamos la información de la manera que hay que manejarla.
lugar. Pero bueno, creemos que nosotros podemos ser útiles desde ese lugar y después ya como herramienta judicial también tenemos una posibilidad de iniciar acciones judiciales. En este sentido hay que ver si el tema se puede federalizar, es federal o no. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero la realidad es que si vos construís una trayectoria de que sos una institución responsable y lográs vincularte de manera sana con el gobierno, con todos los gobiernos, de todos los estratos, con las empresas, con quien sea, eso te permite acceder de manera muy rápida a información que podés divulgar a la gente que te lo pida y a la que no se la estaban dando. Incluso podemos interpretar la información para transmitirlo de una manera mucho más fácil, ver qué hacemos. Pero bueno, la herramienta de la Defensoría Federal, yo creo que eso es un poco lo más importante, ¿no? Que es un lugar donde vos podés ir a plantear tu problema, puertas siempre están abiertas, siempre vamos a escuchar el problema antes de ver si nos corresponde o no, de última vamos a derivarte a otro lado. Siempre vamos a tratar de que te vayas con una respuesta y de que tengas la información para conseguir el objetivo que vos estás buscando. Y es una institución donde se te va a recibir de una manera muy amable, digamos, con una perspectiva de género, con una perspectiva de discapacidad, con una perspectiva de niñez, con una perspectiva de adulto mayor. Eso es una de las herramientas fundamentales que tenemos nosotros. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo contribuís en visualizar o enfrentar el cambio climático? Desde mi rol de defensor. Yo te puedo decir lo que hago en mi vida y lo que hago en mi oficina. Nosotros creemos que, bueno, en la oficina nosotros reciclamos, tratamos de reutilizar, ese tipo de cosas siempre lo tenemos muy presente. Y después, bueno, yo creo que cualquier involucramiento en temas ambientales va a derivar siempre en beneficiar una postura. Pero yo creo que es un aspecto general, ¿no? El cambio climático, vamos a ir a esto del que me decías, si querés, del negacionismo. Es muy importante que un funcionario o un magistrado no te dé una respuesta negacionista, ¿no? Entonces, eso ya es un montón hoy. Y que se interese por la protección del medio ambiente y que todas las acciones que tienden a proteger el medio ambiente, yo creo que en definitiva lo hacen partiendo de una postura que acepta el cambio climático como un peligro inminente, incluso actual. Entonces yo creo que tiene que ver, no es una conducta específica, ¿no? Que decís, bueno, no tiro desodorante o una cosa así, por ahí estoy diciéndolo de una manera muy, muy ignorante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre cuál es el objetivo, ¿no? Entonces todas tus acciones se tienen que orientar al objetivo. El objetivo es transmitir una postura de protección amplia de los derechos humanos que no sea negacionista con este tema del cambio climático, desde luego, ¿no? ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Tuviste presiones relacionadas con este tema a lo largo de tu carrera? Sí, cuando trabajé en el tema del corredor del Beagle concretamente. Las presiones, en la medida que no sean presiones que pongan en riesgo tu familia, digamos, son cosas que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero ya te digo, es muy difícil que alguien sea presionado si está bien plantado, digamos, ¿no? Si no tiene nada que ocultar. Generalmente las presiones tienen que ver con la posibilidad de que te echen del trabajo. En ese sentido yo soy un magistrado federal, con lo cual para echarme el trabajo me tienen que mostrar una causal que genere la posibilidad de formar un jurado de enjuiciamiento y bueno, es prácticamente imposible, salvo que hagas algo realmente grave. Entonces es muy importante la autonomía que tenemos nosotros como Defensoría Federal, que eso es un asunto que es bastante relevante para nosotros porque es una diferencia muy grande que hay entre la Defensoría Pública Federal y la mayoría de las defensorías públicas provinciales. Las defensorías públicas provinciales en general tienen una autonomía declarativa, pero constitucionalmente no están declarados autónomos. Entonces dependen del Poder Judicial, ante el cual litigan, con lo cual es una cosa un poco rara, ¿no? Involucionada, básicamente. El tema de las presiones es una cosa de todos los días. No son cosas tan claras. Se sortean, digamos, haciendo las cosas bien. No hay mucha más ciencia que esa, digamos. ¿El cambio climático es una realidad o una exageración? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Qué desafíos encontrás al trabajar con temas vinculados al cambio climático en tu sector? El mayor desafío para personas como nosotros que tenemos una función multidisciplinaria, digamos, es el conocimiento. Que cada cosa es increíble, pero cada cosa tenés que ponerte a estudiar desde cero. Y eso es el mayor desafío para mí. Me gusta porque sentir que no sabés cuando te gusta saber es súper lindo, porque la motivación de saber o de estudiar o de tratar de conocer parte de la ignorancia. Entonces, la ignorancia es un lugar de confort para las personas que la saben aceptar, digamos, de una manera positiva.
La aceptación de la ignorancia en un asunto concreto, o cuando un profesor, viste, vos le haces una pregunta, a mí me encantaba la facultad, decía, no lo sé a eso, pero la próxima clase, y partíamos de la estúpida base de que tenía que saber todo. A veces de los jefes o de las personas que están en espacios de decisión grandes o importantes, digamos, se pretende lo mismo, ¿no? O incluso de los funcionarios o de los gobernantes. Pero bueno, nuestro trabajo lo que tiene es eso. Mañana a mí me puede caer una persona, por ejemplo, nosotros, el defensor de Neuquén, que es uno de los defensores que yo más respeto, ganó un amparo hace poco, colectivo, contra la provincia de Neuquén, porque el agua estaba contaminada, una cosa gravísima. Y yo hablé con él y digo, y vos leías la presentación, y yo lo llamo y le digo, Pablo, ¿esto quién lo escribió? Me dice, no sabes lo que tuve que estudiar. Y te estoy hablando de una persona que estudia Derecho Ambiental hace 1000 años. Sin embargo, ese es el desafío, ¿no? El día que perdés esa motivación, te tenés que ir. Eso para mí es el mayor desafío de mi trabajo. Vos me lo ataste al cambio climático, ¿no? Pero cualquier situación que afecte el medio ambiente, a nosotros nos pone en una situación automática de ponernos a estudiar y para eso tenés que tener una red importante de gente que te ayude también. Nosotros le hemos llamado a Nancy, hemos llamado gente que sabe mucho de cuestiones y eso es un gran desafío porque vos tenés que mostrarte, aún siendo un magistrado y todo, tenés que mostrarte en el llano buscando respuestas para poder encarar el desafío que se te presenta en ese momento. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Existen suficientes herramientas para defenderse de prácticas que dañan el ambiente? Existen en términos colectivos, pero el tema es el acceso a esas herramientas también, porque no sé ustedes cuándo se enteraron que existe la Defensoría Federal, por ejemplo, ¿no? O digamos, volvemos a esto de la educación, ¿no? Entonces yo creo que, las herramientas que hay son suficientes, evidentemente lo son, porque si vos, ya te digo, lo que me pasaba a mí en la universidad, si vos lees todo lo que hay, la verdad que son alucinantes los derechos que hay, en materia de información ambiental, en materia... Por ahí lo que falta es, desde el punto de vista del derecho penal, no está bien regulado, porque el Código Penal, por ejemplo, no hay delitos ambientales. Tenés que inventarlos un poco, tenés que buscarle una vuelta, una interpretación. Es de 1921 el Código Penal nuestro. Y se está como tratando de reformar hace un montón de tiempo a través de una comisión que hay para incluir delitos ambientales. Lo mismo que pasa con la crueldad animal, ¿viste? Y cuando aparece un perrito golpeado, que yo sé, el Congreso de la Nación y todos los medios. Y la realidad es que son cosas que son bastante fáciles de modificar, digamos. Esas herramientas serían muy importantes, o sea que el derecho penal podría meterse un poco más, aun cuando para mí el derecho penal tiene que ser de mínima intervención, porque la realidad es que se persigue siempre a los más humildes, digamos, ¿no? Por cómo funciona todo el sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una herramienta que falta, entonces en ese sentido no es suficiente. Y después, la herramienta más importante que falta es como si te diga, no sé, una dirección de defensa al consumidor, pero en temas ambientales. El punto es que los intereses que tocan las cuestiones ambientales son intereses estatales en general, ¿viste? Es un monstruo, es muy difícil que el propio Estado te brinde un abogado gratis para defenderte a vos específicamente que con tu vecino tenés un problema ambiental, por ejemplo. Lo más probable es que tengas que contratar un abogado, si no tenés un amigo abogado va a ser difícil, o la abogadización de todo el tema, por decirlo de alguna manera, también está mal, ¿no? Porque para todo necesitas un abogado. Para hacer valer cualquier derecho necesitas un abogado. Eso no es tan así. No somos nada distinto del resto, digamos. El punto es que el único lugar donde se te ofrece una solución es en el Poder Judicial. Entonces, efectivamente, para ir al Poder Judicial necesitas un abogado. Debería haber otros espacios en el que no necesites, digamos, en el que, como hay espacios de mediación en derecho laboral, etcétera. Pero yo creo que las herramientas tienen mucho menos que ver con las leyes, porque los derechos están, sino con la forma de hacerlos operativos a través de este tipo de cosas, ¿no? De mecanismos que te permitan, sin gastar plata, ir a plantear tu situación y que te den una mano, digamos, ¿no? Me parece que va por ahí la falta de herramientas. ¿Qué rol ocupa lo ambiental en nuestras vidas? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Qué tan lejos estamos de actualizar los delitos federales del Código Penal que tenemos desde 1921? A ver, la actualización de un Código Penal da por cierto que es necesario actualizar el Código Penal, ¿no? No debería ser una cosa tan habitual actualizar un Código Penal. Lo que pasa es que nosotros estamos con uno de 1921. Eso no significa que toda la tipificación o la redacción de los delitos sea de 1921, porque hay delitos que no están en el Código Penal, que están en otras leyes y son leyes especiales, ¿no? Que prevén delitos que no están en el Código. Cuando los delitos están en el Código Penal y leyes especiales. Lo que se está pretendiendo ahora con la comisión que dirige uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, que para mí eso ya es un problema, porque digamos, me parece que debería ser un tema muchísimo más
académico, ¿viste? O con participación internacional de países que tengan más experiencia en esto. Y yo creo que los jueces deberían dedicarse más a ir al juzgado y resolver y atender las críticas de la sociedad de lo que tardan los procesos y todo esto, y no deberían estar redactando códigos penales, digamos, ni dando clases. Pero lo que yo creo es que hay un código penal prácticamente terminado, digamos, de la Comisión Borinsky, que seguramente es espectacular, porque, digamos, la comisión es una comisión bastante intachable, digamos, en términos académicos. Si bien la dirige Borinsky, está integrada, por supuesto, por gente que no se dedica a impartir justicia, sino a estudiar justicia o derecho penal. Entonces, estamos tan lejos como el poder político quiera que estemos, digamos. Cuando vos presentás un proyecto de código penal, lo único que hay que hacer es levantar la mano y aprobarlo. No hay mucha vuelta, digamos. Puede haber una discusión de los senadores, los diputados sobre algún delito en particular, pero en general los códigos se aprueban. Es una frase que yo uso mucho ya cuando está la vaca atada, digamos. Vos no vas a ir al Congreso a discutir los 500 artículos del Código Penal. Sí me consta que ese Código Penal tiene figuras que van mucho más allá del daño ambiental, ¿no? O sea, son mucho más concretas, y no sabría decirte específicamente ahora, pero tiene algo de crueldad animal, tiene algo de daño ambiental agravado, pero también lo que prevé es la contaminación específicamente como tipo penal, que eso no está previsto. Hay en el Código Penal actual normativa que reprime la contaminación de las aguas, o los incendios, o los estragos dolosos, pero eso no fue redactado pensando en que era un problema ambiental. Fue redactado en que podía molestar a un particular o poner en riesgo la seguridad pública, que por eso es federal. Eso es un tema medio técnico, pero cuando afecta a un bien jurídico se llama, ¿no? El bien jurídico es lo que protege el delito. O sea, el homicidio protege o reprime al que agrede el bien jurídico vida, por ejemplo, ¿no? Las normas sobre punición de drogas protegen el bien jurídico salud pública. Bueno, la norma sobre el incendio protege la seguridad pública, la de las aguas la salud pública, pero no hay un bien jurídico medio ambiente en el Código Penal de ahora, digamos. O sea, no fue redactado teniendo en cuenta ese bien jurídico, ¿no? Que en realidad es un bien jurídico que parte del derecho a la vida, concretamente, ¿no? Después hay tratados internacionales que protegen el derecho a un ambiente sano, etcétera, etcétera. Lo bueno de este nuevo Código Penal es que está inspirado en la existencia e importancia de ese bien jurídico. Pero no es algo que requiera mucho más trabajo, es un tema que ya está listo. El punto es cuál es el momento político para tomar esa decisión. Porque no te olvides que vos, cuando actualizás un código penal, al existir el principio de la ley penal más benigna, si algún delito deja de existir o cosas así, esa persona, digamos, va a salir en libertad. Si te estaba condenada, se le va a sacar la condena. Si la estaban por juzgar por algo que ahora no es más delito, va a quedar absuelta. O sea, tiene unas consecuencias también, ¿no? No es una pavada. Pero también lo que tiene bueno ese Código Penal, que todas las leyes especiales las pone adentro del código. Eso es súper importante. Una cosa desde el punto de vista penal que también es muy importante es que nuestro sistema no es el único del mundo, obviamente, y es muy distinto a otros sistemas del mundo, como el sistema anglosajón, de los Estados Unidos concretamente, donde no hay un código penal. O sea, hay leyes, distintos estados pueden tener delitos distintos. Hay cosas que son delito en un estado y no son delito en otro. Eso es muy razonable, porque los intereses o los bienes jurídicos de algunos estados son muy particulares, ¿no? O sea, el nuestro, imagínate. Para mí debería haber un delito específico por tocar el canal Beagle de una manera que no haya que tocarlo, por ejemplo. Pero y no es lo mismo que otro espejo de agua, es muy diferente. El Beagle tiene un potencial prístino, está cerca de la Antártida, forma parte de corrientes que tienen muchísimo que ver con la preservación de la vida marina del Atlántico Sur y toda esta cuestión, ¿no? Ese sistema es muy difícil que cambie, porque hay que cambiar la Constitución, digamos. Por el momento, los delitos penales son los mismos para toda la nación. El presidente de la nación no puede regular en materia penal, ese es otro límite que tiene la Constitución, es un tema que no podría sacar un decreto, digamos, poniendo un delito. Esto de los decretos, que ahora es una cosa bastante habitual, es discutible, pero quieras o no, los decretos que sacó versan en general sobre materias en las que se puede meter el Poder Ejecutivo, digamos. No en todas, pero en términos generales. Pero a ningún presidente se le ocurriría sacar un decreto con un delito, digamos, ¿no? Entonces, tiene que aprobarlo el Congreso a este Código Penal nuevo. Y además todas las otras iniciativas que, no sé, si mañana alguien quiere presentar un proyecto para incluir un delito específico porque pasó algo y salió en la tele y ahora, bueno, la verdad que no estaría bueno, porque lo que estaría bueno es agarrar el toro por las astas y decir, che, está listo el Código Penal, lo aprobamos, ya está. Vamos para adelante con una cosa que está actualizada, ¿no? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Qué sectores de la sociedad argentina son más vulnerables al discurso negacionista y por qué? Los más vulnerables siempre son los mismos, lamentablemente. Los más vulnerables son los pobres, digamos.
Nosotros trabajamos con la vulnerabilidad desde muchos puntos de vista, porque hay muchos colectivos vulnerables. Nosotros trabajamos con gente que vive en la montaña y que sufre muchísimo la cuestión del agua, por ejemplo, la cuestión del polvo en suspensión. Otro grupo muy vulnerable, además, son los niños. Tierra del Fuego, Ushuaia, concretamente, nosotros siempre nos preguntamos ¿qué pasa con el polvo de suspensión? ¿Por qué aceptamos que el hospital está lleno de gente con tos, que los nenes se enferman todo el tiempo? Esa naturalización es responsabilidad de la comunicación del problema, ¿no? O de la falta de percepción del problema. Ahí hay un negacionismo climático para mí también. O sea, ¿qué pasa con la sal? Tirá sal en tu casa, tirale agua después, que se seque, barrela, que huele. Viví así todo el invierno. Y cuando pase el invierno recién limpia. Esa es la ciudad de Ushuaia desde que yo nací. Se limpia cuando termina el invierno. Absurdo. Yo tengo una hija de 13 años y medio. Yo cada vez que tose pienso en eso. Aunque yo sé que por ahí no es por eso, digamos. Yo tengo problemas respiratorios también. Pero fue y nos tosemos, ¿viste? Es como que, ¿por qué? ¿Nos podemos plantear eso o lo seguimos negando? ¿Cómo es el tema? Vamos ¿hasta cuándo nos van a tirar sal? Y la sal va a volar y va a quedar ahí. Y la falta de asfalto. El asfalto no es un lujo. El asfalto impide el polvo en suspensión, digamos. O sea, así de simple. Entonces, hay muchos problemas que se niegan, que son del día a día, que no parecen el corredor del Beagle, pero que son problemas que están negados, que nunca fueron explicados, que nunca fueron comunicados y que nos están afectando a la salud, no te quepa ninguna duda. Te das cuenta cuando te vas a otra ciudad y estás un tiempo y qué sé yo. Y yo creo que hay que tener atención a esas cosas también, ¿no? Pero ¿qué información tenemos nosotros? ¿Por qué se limpia cuando termina el invierno? ¿Por qué se tira sal? Capaz que está súper bien, tirar. Yo no estoy diciendo, pero ¿sabemos si afecta o no? Sí sabemos que hay polvo en suspensión y que eso es producto de la falta de limpieza y de la falta de asfalto, concretamente, de cordón cuneta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien se pregunta esto? ¿O lo negamos porque nos dicen que eso es lo normal acá? ¿Qué está pasando con el uso de la energía, Tierra del Fuego? Que la mitad de las calles están oscuras. En invierno. O sea, no podemos esperar a verano para mirar, para ver. Digo, yo salgo a correr prácticamente todos los días, sin iluminación. Digo, ¿por qué? ¿En qué momento nos quedamos nosotros sin energía o sin derecho a la luz? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien les explicó algo? ¿De dónde viene la energía? ¿De dónde viene todo? De los recursos naturales. O sea, esto me hace acordar al tema de la nube, ¿no? Yo estoy leyendo mucho sobre inteligencia artificial hace un tiempo, ya lo que hay que hacer, porque nos pasa por arriba. La nube vos te la imaginás como algo limpio, ¿no? Como algo donde todo se guarda. ¿Y de dónde sale la nube? La nube sale de las tierras raras, la nube sale de todas estas... Las tierras raras que no sé cuáles creo que son 15, pero tienen unos nombres rarísimos. Pero la comunicación que hay sobre eso es absolutamente negacionista de la explotación de los recursos naturales, digamos. Tan negacionista que te lo muestran como una nube, que es lo más lindo que hay, una nube. Eso no es porque sí. Eso es porque hay gente muchísimo más inteligente que yo y que nosotros, supongo, tiene una estrategia de comunicación negacionista de lo que realmente implica la nube, ¿no? Entonces, voy a esto, que muchas veces estas estrategias de naturalizar son a propósito, son parte de la comunicación de gobiernos, de la comunicación histórica, cultural que soportamos nosotros, los fueguinos, en este tema, por ejemplo, del polvo de suspensión, ¿no? Por decirlo. Ahora, ¿cómo haces para...? La vas a ver a Nancy, hablas con otra ONG, vas a la defensoría, pero llega un momento que necesitas una persona que sepa muchísimo para poder tener una conclusión sobre eso. Y ahí volvemos sobre el tema de la falta de herramientas, ¿no? Ahí muchas veces es un desafío que nosotros también nos trabamos, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que tenga una mano con eso. Ahí está interesante el rol que cumplen las universidades, como la universidad pública que tenemos en Tierra del Fuego y los centros de investigación, en los temas que son problemáticos en la sociedad y a través de datos científicos y estudios, cómo nos proporcionan esa información para luego poder acceder a las herramientas adecuadas para poder abordar la problemática. Nosotros nos hemos apoyado en profesionales del CADIC y de la universidad varias veces, pero también hay una realidad. La autonomía científica, digamos, o la autonomía de los becarios también es difícil, porque si no sé mal, no sé, hay empresas que obviamente la responsabilidad social de empresaria hace que exista una vinculación con las universidades o con las ONG, que para esas empresas es muy fácil porque se están vinculando con pobres. Las universidades son pobres, los científicos son pobres en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces participan porque necesitan recursos para seguir investigando. O sea, una relación que no es para nada sana, ¿viste? O sea, es una opinión absolutamente personal, digamos, como todas mis opiniones, ¿no? Pero no sé si alguien la comparte, digamos, pero nosotros eso lo hemos vivido, lo hemos visto.
no es que estamos en contra de nada, son cosas que vemos que se pueden mejorar. Ahora, el rol de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, concretamente en la provincia de Tierra del Fuego, es muy importante. Yo estoy acá ahora para decir también que nosotros necesitamos que la universidad, los alumnos, tengan ese rol de espíritu crítico, de convocar a las autoridades, de convocar a las personas que están en espacio de decisión, que generen relaciones directas y sanas con esas autoridades para poder entre todos, digamos, trazar objetivos comunes y colaborarnos, ¿no? Porque es espectacular una universidad. Vos abrís la puerta y ya te sentís, además de la nostalgia que por ahí te genera, te sentís súper bien, porque es un espacio de conocimiento, es un espacio abierto, de espíritu crítico, de libertad, ¿no? Que puedes decir cualquier cosa, que te pueden decir cualquier cosa. Nosotros necesitamos a la universidad, y necesitamos a los científicos, y necesitamos que tengan autonomía absoluta, de la mejor manera posible. Yo creo que hay que trabajar por eso, y bueno, nosotros vamos a seguir apoyándonos en la universidad. La verdad que siempre hemos tenido buena recepción de sus especialistas, y lo mismo con el CADIC, ¿no? Siempre que hemos ido a hablar ahí. ¿Qué tan cierto es que las ballenas se mueren por la exploración offshore? ¿Por qué? ¿Qué experiencias hay? Todo eso nosotros no. La única manera de saber algo era preguntarle a un tipo que haya estudiado ese tema, digamos, ¿no? Fue muy útil, indispensable para nosotros. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. Para vos, ¿qué es el negacionismo climático? Yo esta pregunta se la voy a pasar a mi compañero y amigo y compañero de lucha, el doctor Agustín Sciolfi. Y en principio creo que es ser deshonesto intelectualmente para una persona que piensa y que tiene espíritu crítico. Para un ignorante no le podemos pedir que piense o que tenga espíritu crítico, porque es ignorante, porque no conoce. Pero creo que estando en el momento de la historia de la humanidad que estamos, no conocer que los efectos que genera la actividad antrópica, la actividad humana en el entorno, en nuestra casa, en el ambiente, es ser un deshonesto, es ser una persona que deliberadamente se pone en un lugar que no quiere conocer, porque lo vemos todos los días. Podemos discutir que hoy, en este momento, si salimos de la universidad, ¿es de noche? Y no, es de noche, porque sabemos que a esta hora en Ushuaia es de noche. Entonces, discutir eso, ¿no? Me parece que de una estupidez humana sin precedentes. Estamos viviendo momentos difíciles desde el punto de vista de la destrucción que le estamos haciendo a nuestro planeta Tierra, a nuestra casa. Así que sí, esa es una actitud muy egoísta del ser humano, muy egoísta. ¿Cómo te gustaría presentarte? Como una persona que concibe la existencia humana como un camino que tiene un propósito de realización personal, pero que esa realización personal está íntimamente vinculada con los demás, porque no vivimos solos, sino vivimos en comunidad, y que mi felicidad está atada a la felicidad de los demás. Si no entendemos eso como seres humanos, estamos perdidos, porque o nos salvamos todos o no se salva uno solo. Y entonces, entendiendo eso, cada día que me levanto trato de ser mejor persona, pero también de poder colaborar en lo que hago para que esa realidad sea mejor para mí y para todos. Yo sé que si mejoro en algo, siempre decimos con el doctor que la idea nuestra es transformar la realidad en algo, que a través de nuestra función pública, que es fundamental, que es proteger los derechos humanos, pero también tiene que ver con nuestra posición como ciudadanos, ¿no? Esto que ejercer ciudadanía, ¿qué significa? Y levantarse a la mañana y tratar de ser una buena persona, no solo con cómo te relacionas con tu familia, sino con tu vecino, comportarte correctamente y tratar de que con tu ejemplo, de alguna manera, siembres ejemplos en los demás. Esto de la ética ciudadana, ¿no? Y esta materia tiene mucho que ver con la ética, porque la Constitución dice que es un imperativo ético defender el ambiente, y se lo coloca a los funcionarios públicos que están encargados, ¿no?, cuya función es defender el ambiente. Y vaya qué paradoja que cuando nosotros tuvimos que intervenir en todos los conflictos que mencionó el doctor Bongiovanni, no encontramos ese imperativo ético, encontramos una gran omisión de parte de los funcionarios públicos que tienen el deber de defender el ambiente. No encontramos ese compromiso. Entonces creo que desde nuestro lugar es bueno mostrarles que tienen que comprometerse, que tienen que cumplir con su función. Volviendo a tu pregunta, que es difícil de contestar, pero bueno, soy Agustín Sciolfi, abogado, soy de Buenos Aires, vine hace 13 años a trabajar porque quería cambiar mi vida, vivía en una ciudad que ya era caótica, que era una ciudad contaminada,
de un montón de cuestiones y buscando mejor calidad de vida encontré esa calidad de vida que buscaba en esta hermosa ciudad en la que vivo. También ejerzo como abogado, ejerzo como defensor adjunto titular de la Defensoría, soy el subsecretario, funcionario público también. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a la función que tengo y a cómo me identifico, ¿no? Renegados. Seguimos preguntando. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años en relación al ambiental? Y le diría que se informe más, que estudie más, que se eduque más, que se comprometa más, que convenza a otros también de ese compromiso y que no abandone la lucha, ¿no? Que tenga una actitud militante hacia el ambiente, porque el ambiente está íntimamente vinculado con la vida y la vida está íntimamente vinculada con la salud, no solo de nosotros como especie humana, sino las demás especies también, que viven armoniosamente con nosotros o debieran vivir armoniosamente con nosotros. Entonces, si te cuidas vos, cuidás al ambiente y cuidás a los demás que están en tu ambiente. Eso es lo que le diría a un Agustín a los 18 años. ¿Y vos, José, qué le dirías? A mi yo de 18 años le diría que no fume, que no tire las colillas al piso, no tire una tapita de coca al piso, que rete más al otro cuando lo vea hacerlo. Pero bueno, este año estoy con este poema que se llama No te salves, un poema muy conocido, que entre otras cosas dice: no te juzgues sin tiempo, que en realidad la interpretación de esa frase es que no te juzgues sin tener en cuenta el contexto, ¿no?, en el que vos hiciste algo, de lo cual ahora te estás juzgando. Muchas veces pasa eso, ¿no?, que vos te juzgás, che, ¿cómo no? Y te olvidás de todo el contexto que tenías o de las opciones disponibles que tenías. Y bueno, la educación que yo tenía en esa época, ¿no?, y lo poco que me enseñaron en la escuela acá, ¿no?, respecto de ambiental, de todas estas cuestiones, ¿no? Y sí, definitivamente le diría que use menos agua, le diría que se informe más sobre todo y que sea más empático con la situación de las personas marginales en términos ambientales, digamos, los que están más expuestos. Pero sobre todo eso, ¿no? Le recomendaría, digamos, a mi yo de 18 años que se informe muchísimo más sobre este tema, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que con el diario del lunes también es todo mucho más fácil, ¿no? Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego. Este fue Renegados, una producción colectiva de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNTDF, que, desde el sur del país, apuestan a abrir preguntas, escuchar voces diversas y construir pensamiento crítico frente al cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo. El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alaubié, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, Agustín Cerábolo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Renegados. Seguimos preguntando. Convocatoria PCR 2025 de Radio UNTDF.